ayuda a fortalecer nuestra democracia, mantener esos privilegios hacia la Iglesia Católica en detrimento de otras iglesias y de personas que no siguen ninguna religión. ¿Convendría tener un Estado laico? Vamos a hablar sobre este tema con el sociólogo Ramón Tejada Holguín y con el vocero del Foro por un Estado Laico, Eduardo León Duarte. Muy buenas noches, gracias por estar acá. ¿Por qué un Estado laico? Consideramos que los gobiernos, los estados, no deberían tener una religión favorita por sobre las demás. ¿Por qué? Porque eso trae una serie de perjuicios y de privilegios irritantes. En el caso de la República Dominicana, que en el papel es un Estado laico, no lo es en la práctica porque tenemos un régimen de exención impositiva, por ejemplo, para la Iglesia Católica, en detrimento de otras denominaciones. Y habiendo una cantidad de gasto social que se puede hacer, el Estado deja de percibir dinero, por así decirlo, para que pudiera utilizarse para construcción de hospitales, escuelas, para aliviar un poco la carga impositiva que tenemos con estas reformas fiscales, y estamos dándoselo alegremente a una institución, primero, que no representa a todos los dominicanos, y segundo, que que no responde a intereses netamente dominicanos. Y esto por el concordato que fue firmado durante la dictadura, entiéndase en el siglo pasado, 50 y pico. 54 me parece. Sí. Y ya estamos en el 2013. Y aún tenemos estructuras de poder trujillistas. Okay. ¿Y qué tipo de exención? Por ejemplo, si una persona vive en Estados Unidos o en Europa y decide donar una ambulancia para la Iglesia Católica, viene exonerada de impuestos. Si decide donar una ambulancia para una iglesia evangélica, tiene que pagar impuestos. Así es. Por ejemplo. Por ejemplo. Ramón, ¿qué piensas? Mira, yo creo que, bueno, primero que nada quizás habría que despejar una confusión. Algunas personas piensan que un Estado laico significa un Estado ateo, y no se trata de eso. La idea de un Estado laico, contrario a un Estado confesional, que es la antítesis del Estado laico, para poner un ejemplo y que se entienda, en Irán, cuando van a juzgar a una persona en un juicio, hasta un matrimonio y todo eso, se hace en función de las leyes del Corán, porque es un Estado musulmán, confesional musulmán. Y aunque no lo crean, en Inglaterra, que también es un Estado confesional, pero en este caso anglicano, porque tiene una religión oficial, todos los actos y todas las cosas se hacen desde la iglesia anglicana. Entonces, en estos lugares, digamos así, las reglas del juego de la iglesia funcionan también como reglas del juego del Estado. Esos son estados, digamos, que no son laicos, que pueden ser confesionales, unos más radicales, Irán, y otros mucho más liberales, Inglaterra, o Gran Bretaña, mejor dicho. Entonces, de lo que se aspira cuando se habla de un Estado laico es de un Estado que considere a todas las personas, sin importar la religión a la que pertenezca, como iguales. Es decir, es el ideal de proceso de democratización y de ciudadanización. Así como no debe importar si es hombre o mujer, no debe importar si es blanco, negro, azul, azul marino, amarillo, tampoco debe importar si es católico, apostólico, evangélico, anglicano, o si simple y llanamente no cree en nada. Ese es el concepto de un Estado laico, que yo creo que se ha avanzado mucho más de lo que a veces se quiere reconocer en República Dominicana. Bueno, primero que nada, en la nueva Constitución, aunque en algunos aspectos se menciona Dios, patria y libertad en el asunto del escudo, bueno, pero eso ya es una tradición que estaba desde la independencia, pero ya la Constitución no tiene un contenido propiamente religioso y de la asunción. De hecho, inclusive en algunos juicios, en algunos juzgados, sabe que hay que poner la mano y jurar por la Biblia, etcétera, se acepta personas, y conozco historias de gente que ha dicho, mira, yo no soy religioso, si yo juro por una Biblia, no, y le aceptan jurar como un compromiso civil. Entonces yo creo que también hay que tomar en cuenta que desde ese punto de vista se ha avanzado bastante en la República Dominicana, y que podemos decir que estamos tratando de ser un Estado laico. Ahora bien, debemos distinguir cuando hay reglas del juego en el Estado, judiciales, etcétera, que privilegian una religión y que la convierten en religión oficial, a cuando hay un poder religioso muy grande, que es algo que ocurre en República Dominicana. No estamos hablando de cualquier cosa. La Iglesia
católica, aunque ha ido perdiendo cada vez más terreno, concentra más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas dominicanos que dicen ser católicos, alrededor del 60 en algunas encuestas. Bueno, cuando yo empecé haciendo encuestas, pues yo empecé muy niño, hace unos años, recuerdo que llegó a estar a 70, 74, 75%, la gente que se asumía como católico, y de repente católicos se está asumiendo alrededor del 50, del 60, 64%, y de otras religiones cada vez más gente. Antes era muy difícil encontrar personas que se dijeran ateos, por ejemplo, ya hay como un 2% que se reconoce. Grupo, 50 y pico, dice que se asumen. 60. Hay que ver si son católicos activistas, porque hay muchos lo que nosotros llamamos practicantes, sí, que van a misa, llevan... No, esos son como la mitad o quizá menos porque de esa mitad. Nacieron en una familia católica, 20, 25, 20%. Lo bautizaron, pero quizás no están activos. Aún así, la Iglesia conserva un poder que hay que reconocer que existe. Bien, vamos a escuchar ahora la posición de Marino Zapete, un periodista que ha fijado su posición muy clara en torno al tema. La riqueza de la variedad de pensar es lo que permite que las sociedades crezcan. Las verdades religiosas son verdades irrebatibles, son verdades absolutas y son fanáticas, es decir, cuando una verdad religiosa se impone, es verdad porque sí, porque es así. La Biblia dice tal cosa y eso es así, y cuando usted quiere discutir y razonar, le dicen no, porque es así como lo dice la Biblia. Entonces, un Estado laico es lo contrario de eso. Está la diversidad de pensamiento, está la discusión, la razón, está la búsqueda de lo mejor, están las reflexiones sobre lo que hemos venido haciendo durante años, si es lo correcto, qué debemos cambiar. Los estados religiosos no cambian y las posiciones son sumamente radicales. La opinión de ustedes sobre lo externado por Marino, me gustaría hacer énfasis en lo que dice de la Biblia, si realmente la Biblia, que es tomado como algo absoluto, la palabra, lo que dice la palabra, dicen los religiosos, si puede ser un libro, ¿verdad?, para todos los dominicanos. Encantado de responderte. No como la Constitución, que sí es la palabra absoluta de todos los dominicanos. Comenzamos con Ramón. Mira, lo primero, obviamente, la Biblia durante algún tiempo y en algunos lugares fue un referente para hacer justicia. Pero imagínate tú que en esta época tú hagas ojo por ojo o diente por diente. Es obvio que el código que podía preconizar la Biblia es imposible de aplicarlo en un mundo como el actual. Es decir, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, también de lo que se trata no es, vamos a decirlo así, de prohibir la Biblia, que no se vaya a querer eso, o de que no se lea como la gente quiere leerla. De lo que se trata es de que todos seamos libres de asumir el código ético y moral que nosotros decidimos y que nosotros de alguna manera podemos llevar a cabo, siempre y cuando tengamos unas ciertas reglas mínimas que nos permita vivir en comunidad, que permita a un cristiano, a un católico, a un evangélico, a un musulmán, practicar su propia religión y a un astemio, o a un agnóstico, perdón, practicar su no religión. Ese es el elemento importante. Y para eso, respeto a todos. Y para eso se necesita un código, digámoslo así, legal, mucho más complejo que un libro esencialmente, imagínate, de la prehistoria prácticamente. Eduardo. Efectivamente, esas reglas mínimas que él dice están plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y nosotros en nuestra Constitución también la plasmamos. La Biblia no es un libro, ni la Biblia, ni el Corán, ni el Mahabharata, ni el Bhagavad Gita, ni ningún libro sagrado. Es un libro que nos diga una información real actualmente, como para nosotros aplicarlo de manera universal. No tiene principios universales. Primero, porque para tú creer en ella necesitas fe. Y la fe es algo muy personal y subjetivo. Necesitamos herramientas objetivas que nos permitan legislar. Parafraseando a Barack Obama en un video que tiene en YouTube, de un discurso que dio una vez, tomamos el ejemplo de Abraham y de Isaac, el sacrificio de Isaac. Si Dios agarró a Abraham, le dijo, sacrifícame tu hijo, perfecto, la historia quedó muy bien al final. Pero si hoy tuvieras a Abraham sobre una iglesia,
con un cuchillo que va a sacrificar a Isaac, ¿qué tú hicieras? Tú no ves lo que ve Abraham, tú no escuchas lo que escucha Abraham. Entonces, tú no puedes asumir como verdad universal la fe de Abraham. Y eso es lo que quieren las religiones, principalmente las que ya tienen un tiempo establecidas como religiones mayoritarias y poderosas. Pero quizá Ahora habría uno que se decir, pregunta si Eduardo y Ramón serán ateos o no cuando regresemos. Y otro punto, algunos que están desde el punto de vista contrario dicen, tan pronto se quitó lo de la Biblia de las escuelas norteamericanas, comenzaron las matanzas en los centros escolares y se incrementó la violencia. Es una tesis. Vamos a hablar sobre esto cuando regresemos. Sobre Estado laico hablamos esta noche. ¿Son ateos ustedes? ¿Y qué hay de cierto de que tan pronto se quitó la Biblia de las escuelas norteamericanas, incrementó la violencia en los centros escolares? mira, primero que no es verdad, no hay una relación. La Biblia es un libro que tiene algunos elementos mínimos, como por ejemplo los 10 mandamientos, que pueden servir como una especie de código para unificar. Pero eso fue pensado para una tribu en el África en una época anterior a Cristo, donde ya pasó, inclusive el propio Cristo eliminó algunos aspectos de lo que era el sistema jurídico judío, cuando dijo aquello de, oye, ya déjense de eso del ojo por ojo y diente por diente porque se van a quedar ciegos entre todos. O cuando dijo, mire, cuando la hermana, si se muere el esposo, usted no tiene que casarse con ellos. Eran códigos que existían. El asunto ahora es mucho más complejo, que te libra de pecado, otra realidad. Y en cuanto al ateísmo, yo no me considero, no soy ateo, tampoco soy religioso. Simplemente una persona que reconozco que hay muchos valores. De hecho, tengo buenos amigos jesuitas, por ejemplo, y buenos amigos que son evangélicos, pero yo no profeso ninguna religión y a mí no me preocupa, la verdad, si Dios existe o no. A mí me preocupa más tener un compromiso conmigo mismo y con el otro, un compromiso ciudadano, un compromiso de hacer una sociedad cada vez más democrática. Si en el camino me gano el cielo, qué bueno, y si no, pues no importa. Yo le llamaría eso espiritualidad cotidiana, ¿verdad? Y en tu caso, Eduardo, si eres ateo, y el tema de sacar la Biblia de las escuelas. ¿Sí? Bueno, primero, el foro que represento es algo complejo, múltiple, hay de todo. Habemos personas que no tenemos creencias religiosas, habemos personas que estamos dispuestos a ser convencidos por las creencias religiosas, pero nuestro enfoque es no llevarnos por un solo punto de vista, sino permitir la confluencia de ideas y el debate. Cuando hay un tema vedado en una sociedad, entonces no avanzamos. Nosotros queremos llevar esto a la palestra, independientemente de que uno sea de una posición religiosa, no sea de ninguna, de un partido político o hasta de un equipo de pelota, son opiniones distintas y tenemos que convivir todos en unidad. Sobre el asunto de cuando se saca la Biblia de las escuelas, primero, las escuelas de donde se sacaron la Biblia fueron escuelas públicas, y en las escuelas públicas van musulmanes que no siguen la Biblia, van hindúes y va de todo tipo. Pero hay que pensar algo, antes de haber sacado la Biblia había discriminación racial, había discriminación por el sexo, había un sinnúmero de cosas que la Biblia no controlaba. El aspecto, ahora mismo en Francia se ha declarado la Carta de Laicidad que tiene que leerse en todas las escuelas, y esperemos dentro de unos 10 años que veremos toda una generación de franceses más tolerantes, más comprometidos con la ecología y con su país, y veremos mejores ciudadanos.
Si no tuviéramos este peso de la Iglesia Católica, sí, vas a decir algo. Sí, yo quiero alertar sobre algo, porque hay que también, en la experiencia de la Carta de la Laicidad francesa, no necesariamente muy buena. Hay que alertar sobre el peligro de convertir precisamente esta cruzada por sacar la religión de ser el elemento central, vamos a decirlo, en convertirlo en una religión. Es decir, en aras de un mayor nivel de apertura, de una mayor democracia, convertir esa cruzada en un elemento autoritario que termine bloqueando las manifestaciones religiosas. Es decir, no se trata de eso. Un Estado laico, de lo que se trata es, aquel que tiene una creencia es libre de expresarla y de practicarla, sea católico o musulmán, y aquel que no la tiene es libre de expresarla y de practicarla. En un Estado laico se pueden lograr más respeto por los derechos sexuales y reproductivos, Claro por que sí. ejemplo, más respeto, cero rechazo por las personas homosexuales, por ejemplo. Claro que sí. Y es justo Totalmente. que logremos eso. Claro que sí, de eso es que se trata. Pero alerto, el problema está en el fanatismo, y el fanatismo no es privativo de la religión. También hay fanatismo en gente que quiere que el otro, imponerle la idea, por ejemplo, del ateísmo a otro. Entonces se cae en lo que se critica. cae en el extremo. La idea es todos seamos posibles, factibles. Nos tenemos que ir, pero Eduardo quiere 30 segundos. Yo soy fanático, el Foro por un Estado Laico es fanático del respeto de la diversidad, y eso es lo que queremos llevar. Muy bien. Bien, bueno, pues así estamos bien, estamos de acuerdo todos. Muchas gracias y hasta un Muchísimas próximo gracias. encuentro. Cuando regresemos le vamos a contar nuestro contenido el próximo sábado. Manténganse ahí con nosotros. Si te gustó el contenido de esta noche, no te pierdas el de la semana próxima. Vamos a hablar de la menopausia. ¿Cómo viven este proceso? Mujeres conocidas del medio, ¿tú estás en este proceso? ¿Qué recomendaciones te dan los médicos? Hablaremos también sobre La Montaña, una película que se va a estrenar próximamente, sobre la expedición al Everest de Karim Mella, de Iván Gómez y de Federico Jovine, dirigida por Tabaré Blanchard e Iván Herrera, y con una historia paralela de 3 jóvenes de Nizao, cuya montaña no es el Everest, sino el Pico Duarte. Y también vamos a hablar con una experta en la materia sobre secretos para conseguir pareja. Muy buenas noches y hasta el sábado próximo. $7,900 metros. Yo creo que este es el último remanente de civilización que hay en la Tierra tan alto. En mayo del 2011, 3 dominicanos llegaron a la cima del mundo. Esta es su historia. La primera expedición caribeña en lograr la cima del Everest inspiró a una nueva generación de aventureros. Ahora faltan 2 horas para llegar. 2 horas. Ahora que faltamos ahora que el día año. Motivados por la gran hazaña, 3 hijos de pescadores se lanzan a conquistar su montaña más alta. ¡Papá! ¡Ven a ver esto! Al mismo tiempo. Vive junto a ellos esta aventura como si estuvieras ahí. Cacabeto base, Federico, no puedo retirar. Este programa fue presentado por